A la gente le encanta el conflicto. Es una parte inherente a nuestra forma comunicativa. Las historias requieren algo de conflicto para poder enganchar al espectador. Como saben si han seguido los videos del canal, las historias nacen de una premisa. El mensaje que el autor quiere dar bebe de la misma, pues actúa como núcleo a la historia que se quiere contar. Todos los eventos que ocurran dentro de la historia deben colaborar con la forma narrativa para comunicar el mensaje correcto. Sin embargo, al final de cuentas, una premisa no es más que un argumento, una forma de ver la vida para el autor y sus personajes, y por lo tanto se puede atacar y defender. Las historias sin conflicto son como un huevito con catsup, pero sin catsup. La intención está ahí, el sabor del huevito está ahí, pero es la catsup lo que le da el sabor y el nombre al platillo. Lo mismo ocurre con las historias. Una historia sin conflicto se siente insípida. Una pelea de una sola persona no es más que un fifas golpeando una pared. Las historias, a grandes rasgos, se pueden simplificar como un relato que cuenta todo lo que un personaje en un estado A tuvo que pasar para llegar a un estado B, a través del desenvolvimiento de la trama y el desarrollo del personaje. Pero si cuentas la historia de esa manera, a nadie le va a importar. Al final, lo más importante de tu historia no es el principio ni el final, sino todas las cosas que ocurren entre medias. Si bien es necesario tener un buen final para que la gente no se empute por la pobre ejecución de tu idea narrativa, los espectadores tampoco quieren perder su tiempo viendo chingomil chorrocientos capítulos de una historia que ni siquiera les llama la atención. No es el One Piece lo que importa, sino los putazos que te diste en el camino. Es ahí donde entra el conflicto. En narrativa, el conflicto abarca todos aquellos obstáculos que tu protagonista debe superar para alcanzar su objetivo final. Estos pueden presentarse de forma intrínseca o extrínseca tanto a la trama como al personaje. La trama tiene sus propios problemas internos, problemas del universo en el que se vive. Estos afectan a los personajes de formas que son incontrolables para ellos. Ejemplos muy extremos de estas limitaciones podrían ser la velocidad de la luz o la incapacidad de viajar en el tiempo. Leyes naturales que nos es imposible quebrar sin importar que tanto nos esforcemos. Sin embargo, los personajes también afectan a la trama con sus propios problemas, debilidades físicas, psicológicas y o morales, en las cuales tienen que trabajar para poder alcanzar sus metas de forma realista. Estas sí son posibles de trabajar desde un punto personal y para el espectador es sencillo y realista de comprender. Así, un conflicto intrínseco a la trama podría ser la imposibilidad humana de traer personas muertas de vuelta a la vida, mientras que un conflicto extrínseco podría ser el machismo y la estupidez inherentes dentro de una sociedad patriarcal como las de las civilizaciones durante la Edad Media. Una se puede enfrentar y la otra no. Una viene del sentido común y el respeto a las leyes naturales, mientras que la otra es una tensión arbitraria impuesta por las personas que están en el poder. Los conflictos intrínsecos de un personaje serían sus debilidades más encostradas, es decir, sus debilidades físicas, psicológicas y morales. Todas estas se pueden atacar desde una perspectiva puramente individual y al final terminarán afectando en mayor o menor medida al personaje en cuestión, y menos a su entorno o a sus personajes allegados. Puede estudiar para hacerse más inteligente, puede entrenar para hacerse más fuerte o puede dejar de ser un imbécil para dejar de ser un imbécil. Así, los conflictos extrínsecos a un personaje son todos aquellos en los que el personaje no puede tomar acción, sin afectar a quienes lo rodean de una forma más inmediata, algo que se da de forma general cuando se enfrenta a la trama o de forma más específica cuando se enfrenta a otro personaje. Cuando dos personajes se encuentran enfrentados y entran en conflicto, se dice que ambos personajes son antagónicos entre sí, pero el papel del antagonista solo le pertenece a aquel o aquellos que se oponen a los ideales y u objetivos del personaje principal. Los antagonistas por lo regular no son incluidos dentro de la jerarquización de los personajes, pero un buen antagonista es tanto o más importante que el protagonista, ya que es gracias al antagonista que la premisa cuenta una historia. Si bien no es 100% necesario crear un antagonista para la trama, cuando este aparece, las interacciones entre los dos ideales y objetivos enfrentados hacen que la historia que estés contando sea más interesante, así que no puedes descuidar a tu antagonista si lo piensas usar. Pero exactamente cómo podemos escribir un buen antagonista, uno que sea atractivo para el espectador. Primero que nada hay que dejar en claro que un antagonista no tiene que ser necesariamente malvado o un villano para representar un contratiempo o ser un obstáculo. La diferencia entre villanos y antagonistas reside en que el villano actúa con malicia. Sus objetivos son inconvenientes no solo para el protagonista sino para la sociedad o el mundo que se habita. Sus metas son 100% malvadas y si bien tiene algunos rasgos que te pueden hacer empatizar con él o que lo redimen, son sus metodologías y objetivos finales los que hacen que, como espectador, desees que sus planes fracasen. En otras palabras, un protagonista de una historia
historia puede ser el villano de la misma, consciente o inconscientemente, en cuyo caso los héroes pasarían a ser los antagonistas, ya que representan el conflicto principal del personaje que queremos desarrollar. El antagonista requiere tanto o más cariño que tu protagonista, ya que será la cara en la que el espectador piense cuando recuerde el conflicto de la historia. Recuerda, tu antagonista es un personaje, por lo tanto también requiere un desarrollo narrativo, requieren un objetivo, una debilidad física, una psicológica y una moral. Es la otra cara de la moneda representada por tu protagonista, por lo tanto ambos deben tener un contraste claro uno del otro. El contraste entre dos personajes es vital para poder comprender por qué queremos como espectadores que estos se enfrenten. Olvídate por un segundo del conflicto principal y piensa en el contraste antagónico como un rompecabezas que solo funciona cuando ambas partes de la lucha se complementan de forma recíproca. El contraste se refiere no solo a las diferencias entre ambos, sino que también y quizás con más fuerza a las similitudes que comparten. Es interesante cuando dos personajes completamente opuestos entre sí tienen un choque de ideales, pero es mucho más interesante cuando dos personajes que comparten la misma ideología tienen metodologías que los hacen tener que enfrentarse entre sí. El poder del contraste narrativo de tu antagonista es lo que hace que este sea interesante y cree conflictos narrativos ricos en desarrollo y exposición. Es bastante divertido ver cómo dos personajes con pasados similares o incluso idénticos enfrentan sus problemas y sus debilidades de formas enfrentadas. Es interesante ver cómo el mismo evento puede causar consecuencias distintas en la psique de dos individuos distintos, cómo dos personas pueden tener soluciones diferentes para el mismo problema. Eso es lo que quieres explorar con el enfrentamiento entre dos personajes, la lucha de ideales para alcanzar un objetivo. Pero para resumirlo todo de una forma más completa y menos extensa, podemos clasificarlo según el objetivo. Primero están los antagonistas que buscan un objetivo completamente distinto al del protagonista. Ambos tienen objetivos enfrentados y mutuamente excluyentes, por lo que, técnicamente, si uno logra sus objetivos el otro no. Esto es algo que se ve mucho en historias donde el antagonista tiene una orientación moral distinta a la del protagonista, ya sea enfrentamientos entre héroe o villano o enfrentamientos puramente políticos. Ahora, el antagonista no tiene por qué buscar un objetivo distinto al del protagonista, sino que pueden tener el mismo objetivo pero con métodos distintos. Es como el enfrentamiento hipotético entre un policía y un vigilante. Ambos tienen la intención de atrapar a los criminales, pero mientras que la policía es directa y actúa bajo las reglas de la ley, el vigilante se esconde en las sombras y atrapa a los criminales bajo cualquier medio que tenga a la mano. Si nos ponemos estrictos, ninguno de los dos es directamente malvado. Ambos tienen los mismos objetivos pero actúan de una forma completamente distinta el uno del otro, lo cual puede generar conflicto dentro de ambos, no tanto para evitar que consigan sus objetivos, sino para que uno haga las cosas bajo las reglas del otro. Esto también se puede ver en casos donde una o varias partes involucradas tienen un alter ego. Un caso obvio puede ser Harry Osborn ser amigo de Peter Parker, pero odiar a muerte al Hombre que Araña, o Lois Lane hablándole a Clark Kent sobre su plan para descubrir quién es Superman. Técnicamente ambas partes, aunque amigos o aliados, son antagónicos entre sí, ya que ambos quieren objetivos distintos, incluso aunque una de las dos partes no lo sepa. En estos casos el enfrentamiento se puede dar de forma psicológica, de forma política o de forma física. Este tipo de enfrentamientos, aunque viscerales y algo violentos, según sea el caso, crean la expectativa de la negociación, la conciliación de dos objetivos distintos para alcanzar un punto medio y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Pero si ninguno de los dos cede, el conflicto llega a un punto muerto en el que se requiere de un enfrentamiento para que una de las dos partes se imponga sobre la otra. En caso de que se llegue a un enfrentamiento, podemos decir que no solo los personajes son antagónicos, sino también sus objetivos, y ante la incapacidad de alcanzar una resolución, uno logrará su cometido y el otro no. Ahora, existe otro tipo de conflicto, uno en el que dos personajes quieren un mismo objetivo pero solo uno puede hacerse con él. Esto es algo que se da todo el tiempo en competiciones o deportes, pero también se da mucho en la política o en relaciones amorosas. En todos los casos los personajes se enfrentarán bajo las mismas reglas y en el mismo juego hasta que uno se haga con la victoria. Es en estos casos particulares donde es más probable que el conflicto solo se dé dentro del área de juego, y fuera de este los personajes no sean antagónicos entre sí, incluso pueden llegarse a apoyar el uno al otro o ser amigos que se ayudan en otros aspectos de la vida porque no se trata de enemigos a muerte, sino de un par de rivales que tarde o temprano tendrán que enfrentarse. ¿Pueden odiarse y ser enemigos? Sí. ¿Pueden unir fuerzas para obtener un objetivo circunstancial? Sí. ¿Pueden reconciliar diferencias dentro de su enfrentamiento? En este caso, no.
En estos casos el enfrentamiento es completamente inevitable, ya que no se trata de dos objetivos enfrentados a los que se puede llegar a la negociación. La única forma en la cual el conflicto puede evitarse es si una de las dos partes cede, y en esos casos se diría que técnicamente perdió el enfrentamiento, ya que no alcanzó su objetivo y la otra parte sí. Puede haber varios perdedores, incluso todos pueden perder por darse cuenta de que el objetivo inicial no vale la pena o que realmente no lo querían tanto, pero en todos los casos solo puede haber un grupo ganador. No voy a perder tiempo explicando cómo desarrollar a tu antagonista. Tienes que comprender que este es simplemente un personaje más. Si sabes escribir un personaje, sabes escribir un antagonista. En su lugar te voy a dar unos cuantos consejos para que este sea memorable y dé un buen enfrentamiento al prota cuando les toque plantarse cara mutuamente. 1. Tu antagonista debe ser complementario para tu protagonista. Todas las virtudes y debilidades de las que uno carece, el otro las tiene. 2. Sus objetivos deben ser coherentes con sus acciones a menos de que esté a cubierto. 3. El contraste nace de las similitudes, sí, pero si dos personajes tienen exactamente la misma historia o el mismo objetivo, se vuelve repetitivo y es un síntoma de falta de creatividad narrativa. Así que si vas a usar esta herramienta, asegúrate de usarla bien, y no lo hagas con todos los personajes. 4. El antagonista principal de un personaje debe verse como un muro final, el jefe final a vencer que pondrá a prueba todos los aprendizajes del protagonista y sus allegados, por lo que debe ser tanto o más poderoso que su personaje contrario. Poderoso en el sentido de la narrativa, poder físico, intelecto, poder espiritual, yada yada yada. El punto es que debe ser intimidante tanto para el personaje como para el espectador. 5. Todos los personajes que se oponen a los deseos y objetivos de un personaje son antagónicos a este. Sin embargo, solo el antagonista principal será un verdadero obstáculo, ya que es a él a quien vemos como el rival a vencer. 6. A menos de que se trate de un villano 100% malvado, dale a tu antagonista una justificación válida a sus razonamientos y objetivos. Un villano solo es un villano por la perspectiva de los héroes. Para él, puede tener razón y en realidad ser el bueno de la historia. Es posible que sea malo solo por ser malo o por estar loco, pero si no le das una justificación real, se tratará más de un villano de caricatura o de un vehículo narrativo sin alma y menos de un personaje al uso. 7. Dale alguna virtud redimible a tu villano, algo que nos haga empatizar con él o al menos comprender el porqué de sus acciones. Esto es más que nada para darle sabor al personaje y que no sea un malo de la semana a quien simplemente queramos ver muerto. 8. Si el antagonista va a tener un arco de redención, asegúrate de que este sea gradual y acorde a la personalidad del personaje. Puede que el villano realmente no sea malo per se, sino que se trate de un individuo con una perspectiva contraria a la premisa, sesgada por el entorno o los acontecimientos de su vida, por lo que pueda ser respetado y perdonado por el personal si logra escoger el camino correcto. Es en estos casos en los que las contradicciones y las incoherencias se pueden perdonar. Al final de cuentas, el antagonista es un individuo con sentimientos contradictorios, sentimientos que pueden coexistir en la mente de una persona al mismo tiempo y en armonía, algo que no es exclusivo de los personajes antagónicos con arcos de redención, sino que se trata de algo inherente a la personalidad de un ser humano. Si un personaje tiene un cambio, significa que su personalidad o su mentalidad están enfrentadas con sus acciones e ideales, haciendo más realista el arco de redención. 9. El antagonista es o una prueba de la premisa o un enemigo de esta, nunca los dos al mismo tiempo. Tienes que decidir qué tipo de antagonista es y llevarlo por la narrativa hasta el final y sus consecuencias. Comprométete con el personaje para que éste llegue a una conclusión realista y acorde a la trama. Al final se trata de que el personaje antagónico sea coherente a sí mismo, a la trama y a la premisa. Las contradicciones pueden ser coherentes al personaje si se dan de la forma correcta, y se dan de forma correcta cuando rechazan un adjetivo calificativo para abrazar otro completamente distinto pero existente, que reside en la personalidad del personaje al mismo tiempo, como un personaje aparentemente inteligente que pierde sus estribos cuando su ego se ve atacado, o un personaje tímido que se vuelve fuerte cuando tiene que salvar a sus amigos. La palabra antagonista puede causar miedo a un escritor novato, pero realmente solo se trata de un personaje más, uno que se opone a los ideales y u objetivos del protagonista y puede o no atacar la premisa que se está desarrollando, pero de nuevo es solo un personaje más. Escríbelos y descríbelos sin miedo, no son diferentes a ningún otro individuo. Piensa en el jefe que odias, piensa en la ex que te rompió el corazón, piensa en el profe que te caía mal, piensa en ese amigo que te traicionó, piensa en los miembros del equipo rival en un torneo de fútbol, piensa en ese tipo que sacaba 10 en todos los exámenes y nunca pudiste alcanzar, piensa en el tipo del que la chica que te gustaba se enamoró. Todos ellos son individuos complejos con sus propias historias que con sus objetivos llegaron a causar conflicto en tu vida. A todos nos pasa, es más, te aseguro que tú eres el antagonista o el villano dentro de la vida de alguien más. Es parte de la vida misma. A la gente
gente le encanta el conflicto, pero todas esas personas son gente normal, gente que te encuentras en la calle todos los días. Una vez que lo ves de esa forma, el villano o el antagonista pierden todo su glamour y deja de ser intimidante para el escritor. Hazlo interesante. Eso es todo lo que hace falta.